Muy buenas tardes, soy Julio Solís, investigador del Centro de Estudios Alonso Lujambio, centro adscrito al Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. El Centro de Estudios tiene como propósito generar investigación en tres áreas fundamentales para el avance democrático en nuestro país: en el ámbito electoral, en el de transparencia y en el congresional. Como parte de este proyecto del Centro de Estudios, hemos decidido emprender una serie de entrevistas a personajes importantes para la vida pública de este país y para nuestra institución que alberga este centro, por lo que hoy nos encontramos con el doctor Rodolfo Vázquez, que me permito presentarlo a todos ustedes. El doctor Rodolfo Vázquez es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho por el ITAM, de cuyo departamento académico es profesor de Teoría, Metodología y Filosofía del Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Colegio de Bioética AC. En su labor editorial dirige con Ernesto Garzón Valdés la Biblioteca Ética, Filosofía del Derecho y Política, y con el ministro José Ramón Cosío la colección Doctrina Jurídica Contemporánea. Es además miembro y fundador de la revista Isonomía del Departamento Académico de Derecho. Entre sus muchos libros se encuentran principalmente Educación Liberal, Liberalismo, Derecho, Moral y Poder, Entre la Libertad y la Igualdad, Las Fronteras Morales del Derecho y Consenso Social, Socialdemócrata y Constitucionalismo. Es para mí un honor estar aquí con el doctor Rodolfo Vázquez, a quien saludo esta tarde. Muchas gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Es para mí un honor estar aquí con usted. Quería empezar la entrevista preguntándole sobre Alonso Lujambio y su relación con él. Usted lo conoció primero como estudiante. ¿Cómo empezó esta relación? ¿Cómo conoció a Alonso Lujambio? ¿Cómo era él? ¿Y cómo era usted también? Bueno, yo en ese tiempo estaba asignado al Departamento de Humanidades aquí en el ITAM, que se llama Estudios Generales, y conocí a Alonso como alumno en alguna de estas materias que se imparten en Estudios Generales. Un alumno muy curioso, muy inquieto. Sobre todo algo que me llamó la atención era su gran rigor conceptual y la idea de que se sometiera todo conocimiento a un análisis empírico. Esto lo tengo muy claro desde las primeras clases con Alonso. Cuando alguien volaba en el pensamiento y no aterrizaba, Alonso se ponía muy inquieto. Y esto lo tengo muy grabado de él. Y por supuesto la relación ya personal que me llevó a tener como alumna también a su esposa, Teresa, y luego con el tiempo tener alumnos a sus hijos, así que es una relación muy fraternal. ¿Y cómo fue esa transformación de primero una relación profesor-estudiante? ¿Cómo evolucionó a una relación de colega y amigo? Bueno, natural. Yo creo que Alonso tenía esa gran cualidad de inmediatamente contemporaneizar, igualarse en los mejores términos. Y cuando ya empezamos a tener afinidades comunes en términos de amor a la literatura, a la filosofía, una vocación democrática, liberal, creo que ya las afinidades fueron todas y en ese momento había que hablarse de tú, no de usted. Un poquito hablando ahora de la obra colectiva que se compiló del Constructor de Instituciones, en su artículo menciona este debate con Roberto Gargarella que se llevó a cabo en la revista Isonomía sobre diferentes concepciones de la democracia. Yo quería preguntarle si más o menos nos podría resumir a qué se debió este debate y si cree que si este debate conceptual sigue siendo relevante al día de hoy. Bueno, muy relevante, y yo creo que además se ha tensionado más de lo que en esa época ambos discutieron. El debate fue un interés muy personal porque estábamos arrancando la revista, quería traer plumas jóvenes pero muy inteligentes. Roberto Gargarella es uno de ellos y Alonso sin duda. Y me encontré con que tenían dos concepciones distintas de la democracia, uno más procedimentalista, la otra más deliberacionista normativa, digamos, ¿no? Uno más filósofo, el otro más politólogo. Entonces, el acento, si uno lee el texto con cuidado, el acento está puesto uno en la parte de la justificación normativa de la democracia y el otro está puesto en la gobernabilidad y estabilidad de un sistema democrático. Creo que los dos trataron de crear el mejor perfil del adversario. Ninguno se critica sin argumentos, pero además ninguno es ad hominem, sino verdaderamente con gran conocimiento de la historia, los dos, de la historia americana y luego latinoamericana. Pero yo diría que los dos muy claros en esas posiciones, uno más
en el término eficientista, procedimental, estabilidad y gobernabilidad, y el otro en justificación normativa. Creo que se ha tensionado el asunto y el diálogo no se ha cerrado. Y por esa tensión me parece que ya buscar esto que ambos intentaban en la época, en los mediados de los 90, hoy día se hace más complicado. Pero ¿por qué? ¿A qué se refiere? ¿O se refiere específicamente al contexto político de América Latina o a lo mejor de todo el mundo? Bueno, porque hay quizás una tendencia a que en América Latina, y en este punto quizás Alonso tenía razón, había que enfocar más el problema a los problemas de estabilidad y de gobernabilidad de nuestros países. Y no es que faltara la reflexión filosófica, pero digamos que Alonso la daba por hecha. Ya el deliberacionismo no había que discutirlo, sino más bien cómo instrumentarlo para que sea estable y democrático. Creo que eso lo entendía muy bien Alonso. Y en el caso de Roberto, lo que sucede es que si bien ha escrito él al final los últimos libros más un desarrollo de la maquinaria constitucional y no solamente la parte de derechos humanos, me parece que todavía el ensamblaje de las dos es muy cuestionable. No veo que haya teóricos que logren hacer ese ensamblaje adecuadamente, y en ese punto me parece que tenemos un déficit a lo que yo percibí en esa discusión de los 90 con ellos dos. ¿Cree que en el ámbito académico siguen existiendo este tipo de diálogos como este que se llevó, o cree que son cada vez más esporádicos? No, yo creo que los hay, quizás los temas han variado un poquito, hay que buscarlos, no son tan mediáticos. Yo creo que llegar a las profundidades que llegaron Alonso y Roberto en ese debate no se ve tan fácilmente en televisión, por ejemplo. La política parece que está desconectada de la academia y de la vida pública en muchas ocasiones, ¿no? Sí. No necesariamente hay un diálogo, no necesariamente hay una retroalimentación, que a lo mejor Lujambio sí conectaba estas dos partes, ¿no? La praxis con la teoría. Y justamente de esto que hablábamos sobre si estos debates ocurren en un éter o si están aterrados hacia algún lugar. ¿Cómo vislumbra Rodolfo Vázquez en una relación entre academia y política, y cómo cree que se podría aplicar al contexto americano y al contexto americano? Bueno, yo empezaría por no asumir quizás una posición maniquea en términos de la política es mala, la academia es buena, y vamos a discutir a ver cómo pueden los académicos regenerar a la política. No, yo creo que Alonso tenía algo que a mí siempre me impresionó gratamente. Él creía en la política y creía en la buena política y creía que se podía hacer buena política. No necesariamente el buen político tiene que pasar por ser un buen académico, pero él creía que podíamos preparar gente que pudieran ser buenos políticos. Y yo le compré a Alonso ese discurso. A mí me parece que la idea que tan desgraciadamente tenemos tan socorrida en México de que los políticos son no confiables y que no pueden prepararse y no pueden conducir al país por buena política, me parece que está haciendo mucho daño al país. Yo creo que la idea de Alonso habría que estudiarla más a fondo y buscar esas sinergias importantes entre academia y política para hacer buena política. También creo que parte de esto que habla de la imagen que se tiene del político como no preparado, todo esto a lo mejor va en parte que hay una desconexión entre la política en práctica y aquello que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional trabajó mucho tiempo, que era como la ideología, la doctrina, el ideario de un partido político, que creo que ahora se ha desplazado mucho a favor de estrategias electorales más prácticas y más inmediatas. En ese sentido, lo que me gustaría conectarlo con parte también de su ensayo en el trabajo de Lujambio, en donde usted dice que hay una conexión, pues se puede trazar una línea de pensamiento entre Gómez Morín y Alonso Lujambio. Y me interesaría saber a qué nos referimos, cuál es este hilo conector y qué es lo que une al fundador del PAN con uno de los últimos políticos, a lo mejor liberales, de Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que define este hilo conector? Bueno, el hilo me lo hizo descubrir el propio Alonso, vaya, no tuve que hacer demasiadas malabarismos para llegar a ese hilo. ¿Por qué? Tuvimos muchas pláticas con Alonso de Gómez Morín, y Alonso veía a Gómez Morín como un gran humanista, un político humanista, con una gran vocación de servicio político, y sobre todo el talante liberal y demócrata de Gómez Morín.
Podíamos haber tenido de Gómez Morín quizás una perspectiva de un pensador conservador, poco democrático, más orientado hacia una línea libertaria quizás. Yo creo que Alonso buscaba ese talante más bien liberal, demócrata y con un gran compromiso político de Gómez Morín. A partir de esa línea, me parece que Alonso tenía muy claro que había que pasar por otro gran intelectual del panismo, que es Cristiel Vivarrola. Él escribió sobre Cristiel Vivarrola y me acuerdo que cuando estaba en el Departamento de Estudios Generales, un día me llegó con el artículo de Cristiel Vivarrola para publicar en la revista Estudios y mi pregunta fue, ¿quién es este hombre? ¿No? Cristiel Vivarrola. Entonces me dijo, no, bueno, es que hay que leerlo, quizás no tenga tantas publicaciones, pero es un autor de mucho empaque político e intelectual. Y después leí un texto de Alonso, para mí un grato descubrimiento, había sido profesor mío también, de Efraín González Morfín, en donde tenía yo la idea de Efraín como un panista más orientado hacia una responsabilidad social, un progresismo social postconciliar. Y esta línea me parecía muy interesante dentro del panismo y me llevó la sorpresa de que Alonso escribe un artículo sobre la izquierda del PAN y lo bautiza Efraín González Morfín. Entonces, esta línea, Gómez Morín, Cristiel Vivarrola, Efraín González Morfín, creo que se puede extender hacia Castillo Peraza, el Castillo Peraza postconciliar, que me lo descubre también Alonso con un prólogo que le leí en un libro estupendo sobre las obras completas o las obras de Castillo. Entiendo que el prólogo, recuerdo, lo escribe con Germán Martínez, pero ese prólogo para mí fue son 100 páginas, es realmente un librito que podría editar aparte Alonso, pero realmente es un descubrimiento muy interesante de un Castillo Peraza que, te repito, no es pre, sino post conciliar, y esto es mucho decir dentro de esa familia cristiana, democrática, etc. Pero veo a Alonso que sigue esa dirección, y me parece que Alonso, aun cuando empieza con toda esta línea más procedimental de la democracia, política, no tan sustantiva, comienza a dar un giro, quizás también por su labor pública, hacia una visión más sustantiva de la democracia. Y esa línea de Alonso, de haberla seguido, me parece que hubiera empatado muy bien con toda la línea de Gómez Morín, Cristiel, Efraín. En todo caso, ese es el PAN que me gustaba hablar con Alonso. No el PAN pragmático, no el PAN empresarial, no el PAN poco principalista, y creo que ahí teníamos algunas afinidades. Yo en algún texto, no sé si ahí mismo, señalé que me gustaba ser un poco compañero de ruta de esa dirección por el lado progresista que tenía el PAN, sin perder su talante liberal y demócrata, ¿verdad? Y esta es la parte que con Alonso nos unía también mucho. Continuando con esta pregunta, ¿cree que siga existiendo algún representante de esta estirpe liberal y demócrata dentro de Acción Nacional? Social. Dentro de Acción Nacional, o a lo mejor dentro de cualquier otro partido político, ¿o cree que ya es una especie extinta dentro de la política mexicana? No, extinta la política mexicana, no la encuentro en el PAN, ciertamente. Más aún, me preocupa algunas visiones libertarias dentro del PAN. En fin, no se trata de dar nombres, pero esta visión libertaria me parece que está empujando mucho y está tomando por sorpresa a muchos panistas que no tienen mucha formación académica. Entonces, esta es una preocupación desde una persona que ve desde fuera del PAN. Me pregunta si en otros partidos veo una visión con la que comulgaría más, que es la visión socialdemócrata, y yo diría que en algún momento tuve ciertas esperanzas con el Partido Revolucionario Democrático, en una vertiente de ese partido, y ahora estoy un poco desencantado también de esa vertiente. Entonces, si me preguntas por dónde está, la verdad es que no veo por dónde. Pensando al PAN típicamente como el partido conservador, ¿cómo logró empatar, por ejemplo, con González Morfín o con el propio Kislev, una agenda social que realmente no, pues es muy fácil ubicar, sobre todo en partidos ideológicos pues más conservadores de democracia cristiana en Europa y en algunos en América Latina, pero en el PAN en México nunca se consolidó esta idea de la democracia cristiana. Se coqueteó, pero nunca se separaron. Yo creo que la democracia cristiana internacional, y parece ser que nunca fue una vertiente que decidió tomar el partido. ¿Por qué cree que fue esta decisión? ¿O usted cree que
puede haber sido importante y pudo haber marcado una diferencia Sí. entre las agendas que se manejaron a lo largo de los ya tantos años del PAN? Bueno, no soy experto en el tema, mi apreciación siempre es con este gran gusto de poder platicar con Alonso de esto. A ver, yo creo que encasillar al PAN como partido conservador me parece que sería poco objetivo en relación a la historia del PAN. La vertiente que a mí me gusta del PAN es una vertiente demócrata, liberal, con un gran sentido social, y diría que muchos de estos actores que mencioné tenían una formación cristiana, católica incluso. Pero me parece que era un catolicismo más orientado hacia una proyección social del cristianismo, ¿no? Bastaría ver la biblioteca de Gómez Morín para darse cuenta de la pluralidad de lecturas que tenía Gómez Morín, y mucho de ese catolicismo estaba orientado a esa visión muy comprometida con lo social, ¿no? No sé, figuras que me vienen a la cabeza. Hay un núcleo católico muy progresista, ¿no? El caso de Jacques Maritain, por ejemplo, que es un autor que leía muchísimo Gómez Morín, y por supuesto del que no era ajeno Alonso. Alonso tenía mucho conocimiento de toda esa vertiente panista. Por eso te digo, me parece que hay que buscar varias caras del PAN, no solamente la visión estrictamente conservadora. Y creo que Alonso tenía la visión más progresista y más liberal del PAN, con la que yo, te digo, al final de los años de Alonso, ya como secretario de Educación Pública, lo vi mucho más comprometido en esa dirección. Pues cambiando un poco de tema, Sí. me gustaría platicar, alguna vez conversamos sobre el grupo de amigos que formó usted con Azul Lujambio, que forma usted, García Diego, Jesús Silva Gerso, Julián Mesa. ¿Cómo se forma este grupo? ¿Qué los unía? Uno al verlos como una persona externa diría, pues son pocas las cosas que tienen en común, a lo mejor, además de que ser muy inteligentes, pero ¿cómo surgió este grupo y qué era lo que los hacía amigos? Bueno, a ver, la historia es larga, pero bueno, a veces se dan estas amistades de una manera empática, espontánea, natural, y se pierde un poco en el tiempo, no sabe uno en qué momento empezó esa empatía. Quizás un momento en que coincidimos en un viaje, Javier García Diego, Julián y yo, a Chicago, cuando Chicago estaba festejando algún aniversario sobre toda esa formación humanista tan típica de Chicago, ¿no? La idea de los Great Books y todos los estudios Generalia, y Javier sirvió como de guía para conocer Chicago, a Julián y a mí, y en Chicago, el Chicago del jazz y el Chicago de la universidad, ¿no? Entonces nos movíamos con mucha guía, y ahí las amistades van naciendo, vaya, es una manera muy espontánea de hacerlo, con muchas afinidades literarias y filosóficas, sin duda, ¿no? Javier para mí es el gran maestro historiador, así que a la literatura y a la filosofía, con Julián en la filosofía, pues tener un amigo con Javier era ilustrarte en el ámbito histórico extraordinario. Y Julián tuvo la iniciativa, en algún momento, que también pierdo ahorita en el tiempo, de reunir a Chucho y a Alonso en unas comidas que han sido para mí realmente un festín, un banquete de amistad y de compañerismo y de complicidades, y nos unían cosas triviales y profundas, como se unen todas las amistades. Tratábamos de hacerla una vez al mes. Luego se fue distanciando un poquito por los compromisos de cada uno, Javier en el colegio, Alonso ya en la función pública, pero cuando podíamos reunirnos hacíamos todo el intento de hacerlo, y bueno, afinidades que se dan entre amigos. Y lo que lamento mucho es que el ITAM haya dejado escapar a Chucho Silva Gerso, y lamento mucho que la vida nos haya llevado a Julián y Alonso, ¿no? Sí. Diría que los unía a todos ustedes algún tipo de pensamiento liberal. Sí, no, yo creo que había como un sedimento común, ¿no? Liberales, demócratas, preocupados por el país. La literatura, la filosofía y la historia, las humanidades, era fundamental en esos encuentros, ¿no? La mayor parte de ustedes convivió mucho tiempo en el ITAM, en un ITAM en el que ustedes daban clases, ustedes formaban generaciones, era una escuela más pequeña. Y platicando de esto mismo, del viaje a la Universidad de Chicago, es inevitable pensar y reflexionar si con esta salida de varios profesores, el fallecimiento de otros varios, si el ITAM a lo mejor ha dejado de ser una institución liberal como antes lo era, y ha tomado una corriente más
a favor del gobierno, más a favor del status quo, conservadora. Esa es una impresión que a lo mejor puede correr como radio pasillo, o puede ser una cosa verdadera. ¿Cuál sería su impresión contrastando ese ITAM de ayer con el ITAM de hoy? Yo no sé si hay un ITAM de ayer y un ITAM de hoy. Lo que puedo decir como amigo es que tuve la fortuna de contar con estos picos que aparecían en diferentes departamentos y nos reunimos. Los picos no necesariamente hacen a una universidad, le dan personalidad sin duda, pero no sé si le dan... Yo creo que el ITAM siempre ha sido una universidad libertaria, propensa a cierto conservadurismo, extremadamente pragmática, y no coincido nada con eso, ¿no? Entonces yo creo que Javier también tendría su reserva, me parece que Alonso igual, Chucho no digamos, Julián no digamos. Entonces la pregunta es: ¿y por qué estamos aquí si la universidad no da todo ese contexto? Bueno, porque quizás uno de los valores que yo destaco de esta universidad sea hasta este momento un respeto a la libertad de cátedra y la posibilidad de poder decir en el aula prácticamente lo que uno quiere. Esto lo comentábamos mucho con Alonso y con Julián, y mientras haya esos espacios donde uno pueda, ciertos oasis, donde uno pueda hacer valer la libertad de cátedra, bienvenido. Ahora, de ahí a que esta universidad cumpla con los propósitos que a mí me gustaría que cumpliera la educación en México, la verdad es que no. ¿Y cuáles son esos propósitos que viste? Bueno, verdaderamente una democracia, y preparar a la gente para ser demócratas, no solamente procedimentales o instrumentales, también sustantivos, con un gran compromiso social, con una visión laica, en ningún sentido conservadora, con un liberalismo más igualitario, en fin. Ese es el contenido más o menos de su libro de la educación. Así es. Por último, ya para cerrar esta entrevista, es una pregunta que le hemos realizado a todos los entrevistados y creo que viene a bien con lo último que mencionamos. Para usted, ¿qué significa la democracia en una idea? Bueno, retomando lo que te decía, me parece que tiene que haber una participación ciudadana libre, igualitaria, incluyente, plural. Muchas gracias, profesor.